Antes de continuar, si tú quieres hablar español con confianza, un español real, más natural, recuerda que tenemos nuestro curso Learn Spanish Like MF Master of Fluency Lessons 1 to 40. Son más de 40 horas de clase en donde vas a aprender este español mucho más natural y que de seguro te ayudará a mejorar en muy poco tiempo. Si están interesados, el link lo encuentran en la descripción del video y en los comentarios. No se pierdan esta oportunidad que realmente les va a ayudar muchísimo. ¿Sabías que los hispanohablantes también nos equivocamos cuando hablamos en español? Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre esos errores que cometemos las personas nativas del español al hablar. ¿Por qué? Porque esto sucede mucho. Ustedes muchas veces tienen bases gramaticales más sólidas o las normas del español más claras, pero nosotros como nativos, al vivir en un contexto de educación tan diferente, países tan diferentes, o la deformación pues del idioma que se produce de manera natural, no seguimos estas normas y a veces conjugamos mal los verbos, pronunciamos mal algunas palabras, pero ya se vuelve algo como natural o esencia del lenguaje de cada región o de cada persona o de cada cultura, porque también va cambiando de ciudad en ciudad, de país en país. Entonces son unos pequeños detalles que son errores en teoría, pero que de todas maneras se han vuelto como naturales en español muchas veces. Este video también es para que ustedes se animen un poco y vean que no es fácil, ustedes están aprendiendo un idioma que no es suyo y si las personas que crecimos con el idioma muchas veces no sabemos estas cosas, es normal que ustedes también cometan errores a veces. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Uno de los errores más comunes que se escucha, sobre todo en los niños cuando están creciendo o en personas que no tuvieron como un acceso a la educación muy fácil, es decir, haiga en lugar de haya. Aquí venimos con el tema de la conjugación de los verbos. Sabemos que los verbos en español al ser conjugados tienen su complejidad, entonces resultan estas expresiones, es decir, haiga. No es haiga, en verbo haber se pronuncia como haya, pero haiga suena muy natural para mucha gente y se volvió como una manera del habla popular. Lo irónico de todo esto es que haiga sí es una palabra que existe, pero no como del verbo haber, sino el significado es como un auto grande y ostentoso. Entonces no tiene nada que ver con lo que lo usan las personas aquí. De hecho, no es una palabra que se escuche mucho para referirse a este tipo de autos, sino que se usa más que todo para el verbo, pero es un error. No es haiga, es haya. Otra súper común, decir vieron muchas personas. La forma correcta de decir esta frase es hubo muchas personas en la fiesta. El verbo haber no se pluraliza en oraciones impersonales. Para el cerebro decir personas como es plural, automáticamente uno diría hubieron, pero la manera correcta es hubo. Esta es muy común tanto en extranjeros como en nativos y es el tema del género de las palabras. Hay muchas personas hispanohablantes que dicen la calor. Ay, qué fuerte está la calor. Por ejemplo, aquí en Colombia, en la zona de la costa, es muy común escuchar la calor, pero calor es un sustantivo masculino, es el calor. Pero para muchas personas se volvió muy natural, se acostumbraron y ya no son capaces de decir el calor, sino que dicen la calor.
O también con palabras como azúcar. Dicen la azúcar morena. No, se diría el azúcar morena. Otra muy común es en la pronunciación. Palabras como fuistes, vinistes, dijistes. Es muy común cuando están iniciando a hablar los niños, muchas veces empiezan a agregar esta S al final de las palabras. Y muchos niños se acostumbran y ya crecen como adultos y ustedes saben que al adquirir un hábito de niño es un poco complejo cambiarlo. Ya siendo adulto, entonces también se escuchan muchas personas mayores diciendo fuistes, dijistes, vinistes, pero no se pronuncia hasta S al final. La manera correcta sería fuiste, viniste, dijiste. Esa S al final no va. Otro error muy común es la redundancia en las palabras. Decir cosas como más mejor, menos peor, salir para afuera, entrar para adentro. Estas dos últimas son muy comunes en España, pero si le pones lógica, si vas a entrar, ¿cómo vas a entrar para afuera? A salir para adentro. No tiene sentido. Solo con decir entrar o salir, ya tú entiendes si se está hablando de afuera o de adentro. Con más mejor, esto no está bien dicho gramaticalmente, solo se dice es mejor. O si lo quieres potenciar, mucho mejor. Pero más mejor no es correcto realmente. Lo mismo con menos peor. Pero como les digo, es un error que hasta los hispanohablantes caen en él, en esa redundancia de las palabras. También hay personas que tienen una capacidad increíble para inventar verbos y, por ejemplo, para el verbo entrar dicen dentrar, con una D al inicio. Voy a adentrar para la casa. Déntrense. Esto no está bien dicho, pero hace mucho tiempo era común que las personas pues no tuvieran como la mejor educación, se acostumbraron a hablar de esta manera y se fue inculcando en varias generaciones y muchas personas hablan de esta manera. La siguiente es con el verbo satisfacer. El verbo satisfacer es una pesadilla para los hispanohablantes, no solo para los extranjeros que están aprendiendo español, porque es un verbo que lógicamente no se conjuga como uno pensaría. El verbo satisfacer se conjuga de la misma manera que el verbo hacer. Entonces se puede escuchar personas diciendo satisfació. No se dice satisfacción, se dice satisfizo. Entonces ahí entra el problema de cómo conjugar el verbo satisfacer. Entonces es un error muy común con este verbo que las personas lo conjugan mal. Otro muy común en la concordancia entre plurales y singulares es la mayoría fueron. Esto suena muy natural, es algo en lo que incluso yo he caído. El cerebro procesa que es plural, entonces añade esta palabra plural y decimos la mayoría fueron. Técnicamente, la mayoría es un singular, es una expresión singular. Así que lo correcto sería decir la mayoría fue, no la mayoría fue. Pero como es muchas personas, la mente automáticamente va a ese plural, pero realmente es un error gramatical. Otra frase que es común escuchar es, no sé si se recuerdan. Se recuerdan de mí. El verbo recordar no lleva ese pronombre reflexivo en ese sentido. Se diría se acuerdan de mí o me recuerdan, no se recuerdan de mí. Si aún no saben qué son los verbos reflexivos, tenemos un video en el canal explicándolo. Igual si tienen alguna otra duda, pueden dejarla en los comentarios y la iremos resolviendo. ¿Sabías que puedes llegar a dominar lo básico del español con 5 reglas muy simples? Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy.
Soy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y como les comentaba al inicio del video, hoy vamos a hablar de esas 5 reglas gramaticales que sostienen el idioma español. Sé que a veces estudiar español se puede sentir como tratar de armar un rompecabezas, sabes que las piezas están ahí, pero a veces no encajan. Y sí, el español puede llegar a tener muchas reglas, pero no todas son igual de importantes, por decirlo de alguna manera. Hay unas que son mucho más importantes que otras y que nos van a ayudar a que nuestro español progrese mucho más, porque si conocemos estas reglas nos van a ayudar a sonar de una manera mucho más natural. Regla número 1. El español tiene género y número y todo debe concordar. ¿Qué pasa? Esto no pasa en todos los idiomas, sobre todo en inglés no tenemos este asunto del género. Entonces esto puede llegar a confundir. Entonces, en el español todo debe tener una armonía. Las palabras son compañeras entre sí. Si una palabra es femenina, todas las palabras que la acompañan también deben ser femeninas. Lo mismo, si es plural, una palabra todo se vuelve plural. Entonces, reglas generales. Masculinas, palabras masculinas terminan en O, palabras femeninas terminan en A y plurales se agrega la letra S o ES, dependiendo de la palabra. Hay excepciones claramente, como el día, la mano, el mapa, pero lo importante es saber como la manera lógica porque aplica para la mayoría de las palabras. Por ejemplo, la casa es bonita, el carro es nuevo, las flores son rojas. Si ven que todo concuerda, casa, bonita, ambas en femenino, carro, nuevo, ambos en masculino, flores, rojas, ambas femeninas y ambas en plural. Si cambias una sola parte y dices la casa bonitas, ya suena extraño y ya está mal dicho. Entonces, vamos con un mini diálogo. ¿Cuál camisa te gusta? Me gusta la camisa roja. ¿Y estas blancas? La verdad, prefiero las camisas rojas. Una simple S lo puede cambiar todo, cambia todo el sentido de la oración. Vamos con la regla número 2. Los verbos se conjugan y dicen más de lo que parecen. En otros idiomas los verbos casi no cambian. En español cambian mucho. Y gracias a eso, con una sola palabra podemos decir bastante. Porque el verbo va a cambiar según quién hace la acción, cuándo ocurre y cómo ocurre. Ejemplo con vivir. El verbo conjugado vivo significa que el pronombre soy yo y que el tiempo es ahora. Pero si cambio la conjugación a viviste, ya esto nos está diciendo que el pronombre es tú y el tiempo es pasado. Yo no puedo decir yo viviste porque no hay concordancia en la conjugación. Por eso, el verbo nos da mucha información cuando está conjugado. Vivirá. Esto nos indica que viene siendo él o ella y en futuro. Viviríamos sería nosotros y nos habla de una hipótesis. He vivido sería experiencia. Si quieren aprender más de conjugaciones, en el canal tenemos ya varios videos de cómo se conjugan, en qué tiempos, entonces vayan a verlos después de este video para que entiendan mejor este ejercicio. Regla número 3. Ser y estar no significan lo mismo. No se usan en los mismos casos. Esta es la clásica pesadilla de muchos estudiantes del español, pero la diferencia es muy lógica realmente. Ser viene siendo esencia, identidad, características permanentes que no cambian. Soy estudiante. Es alto. Somos amigos.
Es lunes. En cambio, estar viene siendo para estados, emociones, ubicación y condiciones temporales. Estoy cansado. Ella está feliz. Estamos en casa. La ventana está abierta. Se responde qué es. Estar responde a cómo está o dónde está. Un ejemplo clave, si yo digo él es aburrido, estoy hablando de su personalidad. Si digo él está aburrido, estoy hablando de su estado de ánimo el día de hoy. Entonces ven cómo cambiar aquí el verbo cambia también completamente la frase. No es lo mismo decir soy aburrida a estoy aburrida. Cambia totalmente la oración. Ahora, regla número 4. El orden natural del español sí importa. En español ni en ningún idioma que estés aprendiendo realmente no se puede traducir palabra por palabra desde tu idioma. ¿Por qué? Porque hay un orden que suena natural y otro que suena rarísimo realmente. Entonces, si nos dedicamos a traducir palabra por palabra, el español y el inglés no tienen la misma estructura siempre. Entonces, vamos a hablar mal. Cambiar este orden puede sonar dramático, robótico, confuso. Entonces, clave, los adjetivos siempre van después del sustantivo. Una ciudad hermosa. Si yo digo una hermosa ciudad, realmente no está mal, pero suena demasiado poético para una conversación cotidiana. Un café caliente, no un caliente café, suena raro. Un libro interesante, un interesante libro, suena un poco raro, entonces hay que tratar de respetar este orden, sobre todo si estamos en una conversación. Como les digo, las licencias literarias y las licencias poéticas son un tema aparte. Pero el orden natural del español, el adjetivo va después. Vamos a pensar en una estructura que nos ayude a recordar esto. Piensa primero quién, luego piensa qué hace y luego piensa qué información agrega. Si haces estas tres preguntas en ese mismo orden, vas a tener frases claras y naturales. Y la regla número 5 es una que me encanta y que sé que les cuesta mucho a los estudiantes. En español, el sujeto, nombrar el sujeto es opcional. Esto sorprende mucho a estudiantes de inglés, de alemán, de francés, pero en español no es obligatorio decir el sujeto porque el verbo ya nos indica quién está realizando la acción. Como les dije, el verbo revela mucha información y una parte de esa información es el sujeto. Por eso es que cuando escuchas a un nativo hablar, casi no le oyes decir pronombres. Pero cuando las personas están aprendiendo español, suelen decir mucho el pronombre o el artículo. Pero esto ya es un tema aparte. Entonces, es muy común escucharlo. Yo tomo café, yo bailo salsa, yo repiten el yo muchas veces, lo mismo con el tú. ¿Tú qué hiciste hoy? ¿Tú qué estás comiendo? Es muy común esto, pero vamos con unos ejemplos para que ustedes entiendan mejor a qué me refiero. En vez de decir yo quiero café, puedes decir quiero café. ¿Por qué? Por lo de que el verbo ya nos reveló toda la información. Quiero es la conjugación para yo. Tú nunca vas a escuchar a decir nosotros quiero, ustedes quiero. Quiero es exclusivo del yo, entonces no es necesario redundar en la información. En vez de nosotros vamos al cine, podemos decir vamos al cine.
Ya sabemos por qué funciona, porque las terminaciones de las conjugaciones nos indican las personas. Ahora, hay ocasiones en las que sí usamos el sujeto. Por ejemplo, en la frase que acabo de decir, hay ocasiones en las que sí usamos el sujeto. Yo no dije en las que nosotros sí usamos. No, en nosotros no era necesario. Ahora, cuando queremos enfatizar, vamos a usar el sujeto. Cuando queremos hacer mucho énfasis en algo, yo no dije eso. Tú no tienes la culpa. Esto también hace que suene más natural. O cuando puede haber alguna confusión en la oración. Ella dijo que él llamó. Tanto él como ella tienen la misma conjugación. Entonces, si yo no aclaro que ella dijo que él llamó, no voy a entender quién fue la persona que llamó, si fue ella, si fue él. Entonces, en este tipo de casos, sí es necesario aclarar el sujeto. Y también se puede usar para contrastar. Yo quiero café, pero ella prefiere el té. Vamos con un mini diálogo. ¿Vienes mañana? Están hablando de tú. Sí, voy a ir. Hablo de yo. ¿A qué hora? Llego a las 6. Sigo hablando yo. ¿Comiste? Estoy preguntando a ti, pronombre tú. Sí, comí hace rato. Pronombre yo. Nadie dijo yo, nadie dijo tú, pero la conversación se entiende completamente. Entonces, ¿por qué esta regla es importante? Porque si estás repitiendo constantemente yo, suena más rígido, suena poco natural. Cuando aprendes en qué ocasiones omitir el sujeto, tu español sube de nivel. Si aún no dominas los pronombres posesivos, el día de hoy los vas a aprender a manejar de la mejor manera. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español para extranjeros de Learning Spanish by Grace. Como les estaba comentando al principio, hoy vamos a hablar de los pronombres posesivos. En el canal ya tenemos un video donde hablamos de adjetivos posesivos. Hoy vamos a hablar de los pronombres. Es importante no confundirlos. Entonces, si no has visto el video de adjetivos posesivos, te invito a verlo y luego regresar a este. Primero, ¿qué son los pronombres posesivos? Los pronombres posesivos son palabras que usamos para decir que algo pertenece a alguien. Por ejemplo, en inglés se tienen las palabras yours, his, hers. Entonces, estas mismas palabras las tenemos en español, pero ¿qué pasa? Como en español tenemos diferencia de género y número, vamos a tener más pronombres posesivos porque todo va a depender de la cantidad y el género de la palabra. Entonces, en español tenemos mío, mía, míos y mías. Tuyo, tuya, tuyos y tuyas. Suyo, suya, suyos y suyas. Nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. Suyo, suya, suyos y suyas va a repetirse en los pronombres de ellos, ellas y ustedes. Ya más adelante les voy a explicar con cuál usamos cuál. Entonces, ¿qué va a suceder? Usamos los pronombres posesivos cuando queremos evitar repetir el sustantivo. Cuando ya dijimos el sustantivo una vez y no lo queremos repetir en la oración para que no suene redundante, vamos a usar el pronombre posesivo. Un ejemplo, mi casa es grande, la tuya es pequeña. En vez de decir, mi casa es grande, tu casa es pequeña, decimos, mi casa es grande, la tuya es pequeña. Reemplazamos tu casa por la tuya. Otro ejemplo, este es tu carro. No, el mío es azul. Entonces reemplazamos el carro por el mío. Entonces, necesitas usar el artículo dependiendo la, los, las, más el pronombre posesivo
y todo tiene que concordar, les recuerdo, tanto en género de la palabra, si es masculina o femenina, y el número, si es singular o es plural. Ahora, vamos a ver esto pues como más completo. Para el pronombre yo. Para el pronombre yo vamos a usar mío, mía, míos y mías. ¿Ese libro es tuyo? No, es mío. Entonces ahí reemplazamos. No, es mi libro. No decimos eso, decimos es mío. Con el pronombre tú. Con el pronombre tú vamos a tener tuyo, tuya, tuyos y tuyas. Un ejemplo, sus ideas son buenas, pero las tuyas son mejores. Entonces, para no repetir otra vez ideas, usamos tuyas. Para él, ella o usted, vamos a usar suyo, suya, suyos y suyas. Este no es su perro. El suyo es más pequeño. Para el pronombre nosotros vamos a usar nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. Entonces, un ejemplo, su casa es muy grande, la nuestra es más pequeña. Entonces ahí no repetimos casa, sino que lo repasamos por un pronombre nuestras, un pronombre reflexivo. Vamos con otro ejemplo. Ellos tienen sus problemas, pero los suyos no son tan graves. Entonces ahí evitamos repetir el sustantivo. Consejo, siempre concuerda con el objeto, no con la persona, cuando hablamos de este tipo de pronombres. Uno de los errores más comunes es confundirlo con los pronombres personales. Por ejemplo, decir, es mi libro, tú es más interesante. Eso está mal dicho, diríamos, es mi libro, pero el tuyo es más interesante. Porque tú con tilde es un pronombre personal, no un pronombre posesivo. Y lo otro es confundir adjetivos con pronombres. Mi casa es bonita es un adjetivo posesivo. La mía es más pequeña es el pronombre posesivo. Ahí tenemos la diferencia. Igual como les dije, si quieren aprender más de los adjetivos posesivos, ya hay un video en el canal para que lo vayan a ver. Vamos a ver unos ejemplos más. ¿Tienes un gato? Sí, tengo uno. El mío es negro. Otro ejemplo. ¿Tus padres están aquí? No, los míos están en Canadá. ¿Dónde está tu mochila? La mía está en el coche. Este coche es de Ana y ese es suyo. Uno de los errores más comunes del español es decir muy trabajo, mucho bonito, muy hambre, pero hoy por fin vamos a entender cómo funcionan los cuantificadores. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Para los que aún no me conocen, yo soy Paulina, soy de Medellín, una ciudad ubicada en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Como les comentaba al principio, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los cuantificadores. Este tema nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestra fluidez en español, ya que cuando hablemos lo hagamos de una forma correcta y suene más natural. Vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es un cuantificador? Los cuantificadores son palabras que nos indican cantidad o intensidad. No nos van a decir un número exacto, pero sí nos van a dar una idea. Las palabras que usamos para esto son mucho, poco, bastante, demasiado, todo, algo, nada. Todas estas palabras son cuantificadores que nos ayudan a hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, cantidad física, como mucha agua o poco dinero, aunque también podemos usarlo para una cantidad abstracta, para cosas más de sentimientos o emociones, como mucho estrés, poca paciencia, y también para intensidad,
estoy muy cansado, es demasiado caro. Y entonces, ¿qué pasa aquí? En el español, los cuantificadores no se usan igual que en inglés. Por esto es que genera tantas confusiones. Vamos a comenzar entonces con las reglas que nos van a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona. Las palabras mucho y poco con sustantivos. Cuando mucho o poco van antes de un sustantivo, deben concordar. Por ejemplo, mucho puede transformarse en mucha, o en muchos, o en muchas. Todo va a depender de género y cantidad. Lo mismo va a pasar con la palabra poco. Vamos a tener poco, pocos, poca, pocas. Vamos con unos ejemplos más claros. Tengo mucho trabajo. Aquí concuerda. Tengo muchos amigos. Está en plural, va a concordar. Tengo muchas tareas, porque tareas es femenino. Acá tengamos un poco de cuidado porque una de las más comunes tiene un pequeño cambio, una pequeña decepción. Cuando hablamos de hambre, aunque la palabra sería el hambre, vamos a decir tengo mucha hambre. Entonces, anoten esta por ahí porque es muy cotidiana y es un error muy común de escuchar. Vamos con unos ejemplos con poco. Tengo poco tiempo. Hay poca comida. Tengo pocos zapatos. Hay pocas tiendas. ¿Sí ven cómo va concordando todo en género y en número? Entonces, errores comunes, es decir, tengo mucho tareas, hay mucho personas, suena raro porque no concuerda y en estos casos de sustantivos debe concordar. Recuerden que la regla de si termina en o en a no siempre va a aplicar, pero sí puede ser una guía. Ahora, cuando hablamos de mucho y poco con verbos, va a ser diferente porque no van a cambiar, no va a importar, porque el verbo realmente no tiene género. Entonces, trabajo mucho, estudio mucho, duermo poco, viajo poco. No vamos a decir trabajos muchos o estudio mucha, no. Estos van a quedar iguales cuando hablamos de verbos. ¿Listo? Hagamos una comparación. Tengo mucho trabajo. Aquí hablamos de un sustantivo y trabajo mucho. Aquí es verbo. Tengo poca energía. Duermo poco. Ahí van viendo un poco la comparación de cuándo es un sustantivo, cuándo es un verbo y cómo funciona el cuantificador. Ahora, bastante es una palabra muy interesante porque significa suficiente, una buena cantidad, ni demasiado ni poco. Por ejemplo, tengo bastante dinero, me alcanza, estoy bien, pero tampoco es que sea millonaria. Ella habla bastante español. Comimos bastante comida. Bastante suele ser como un poco más neutro. Esta también va a cambiar según lo que estemos hablando. Por ejemplo, bastantes personas, bastante tiempo, bastantes problemas. Aquí no importa el género, pero sí importa si está en singular o en plural. Para los verbos, la misma regla, no cambia. Trabajo bastante, estudio bastante, duermo bastante. Ahora, demasiado. El problemático demasiado, porque demasiado significa más de lo necesario, en exceso, y normalmente es algo negativo, no siempre. Hay casos como te amo demasiado, es un exceso bueno, pero en muchas ocasiones sí suele dar un contexto más negativo. Por ejemplo, hay demasiado tráfico, ese celular es demasiado caro,
trabajo demasiado, comí demasiado. Si digo, comí bastante comida, bien, comí más o tal vez un poco más de lo que necesitaba, pero estoy bien. Pero comí demasiado ya es que me siento enferma porque la cantidad de comida fue absurda. Listo, entonces ahí va la diferencia. Tengo bastante trabajo, hay muchas tareas, pero puedo cumplir con ellas. O tengo demasiado trabajo, ya es algo abrumador. Ahora, vamos con muy y mucho. Muy lo vamos a usar con adjetivos y adverbios. Por ejemplo, muy bonito, muy caro, muy cansado, muy rápido, muy lejos. Y mucho lo vamos a usar con sustantivos y con verbos. Mucho trabajo, mucha hambre, muchos problemas, trabajo mucho, estudio mucho. Este tema se suele confundir bastante. Si quieren profundizar más entre el uso de muy y mucho, bien y bueno, pueden ir al canal que ya tenemos un video hablando de este tema porque realmente es algo que suele conflictuar mucho a los estudiantes. Otros cuantificadores importantes, un poco de, algo de. Quiero un poco de café. Tengo algo de miedo. Necesito un poco de ayuda. Son cuantificadores que nos ayudan, no significan algo de mucho, sino, como su palabra lo dice, en un poco de, y algo de también significa poco, no es como demasiado. Ahora, nada y nadie funcionan con doble negación. En inglés la doble negación es un error. En español es normal. Refuerza la idea. Podemos decir no tengo nada, no vi a nadie, no compré nada. Entonces, aunque en inglés sea incorrecto, en español lo pueden usar tranquilamente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a decirles una frase, dejo un espacio en silencio para que ustedes digan la respuesta correcta. Pueden pausar el video si necesitan más tiempo para pensar y luego les doy la respuesta correcta. Recuerden que al inicio no se trata de velocidad, sino de comprender realmente lo que estamos haciendo. Ustedes eligen el cuantificador, yo les doy el resto de la frase. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Yo trabajo. Puede ser yo trabajo mucho o yo trabajo poco. Es caro. Es muy caro. Hay personas. Hay muchas personas. Como así hay palabras que suenan completamente igual, pero significan cosas totalmente distintas. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español para extranjeros de Learning Spanish Like Crazy. Sean muy bienvenidos nuevamente al canal. Como les expliqué al principio del video, hoy vamos a hablar de esas palabras que suenan igual en español, pero tienen significados distintos o se escriben de manera diferente. A estas palabras les vamos a llamar palabras homófonas. Homófonas porque suenan igual, se pronuncian de la misma manera, pero pueden tener diferencias en su escritura y tienen diferencia en su significado. Entonces, sé que es algo que puede confundir, tal vez cuando estamos aprendiendo español por primera vez, porque nos confunde que una palabra se diga igual, pero signifique cosas distintas. Entonces, les voy a explicar
algunas de las más populares para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a comenzar con algunos de los ejemplos. Por ejemplo, la palabra hola. Tenemos un hola con H y un hola sin H. El hola con H es el saludo y el hola sin H es una ola del mar. Entonces, me van a preguntar, pero ¿cómo vamos a diferenciar este tipo de palabras cuando estamos en una conversación? Bueno, aquí es muy importante tener claro el contexto. Todo el contexto de la conversación, de lo que se está hablando, por eso es muy importante tener una comprensión auditiva, comprender realmente qué es lo que nos están diciendo y muchas veces entender el resto de la oración nos va a permitir encontrar el significado de una palabra. Si quieren practicar su comprensión auditiva, estamos en una serie en el canal donde hago unos videos en los que les leo una historia y les hago preguntas sobre esta misma para que ustedes practiquen esta parte. Pueden ir a verlos en el canal. Vamos con otros ejemplos. Votar con esta B, que le decimos B grande, o votar con esta B que muchas veces llamamos V o B pequeño. Entonces, votar con B es lanzar algo a la basura. Por ejemplo, voy a botar esta botella. Y votar con V es participar en una elección. Por ejemplo, mañana voy a votar por mi candidato presidencial favorito. Entonces, si estamos hablando de política, probablemente estén hablando de el voto con V, pero si estamos hablando de una basura de que no encuentro dónde votar un empaque, va a ser con B, va a ser con este significa. Coser con C y coser con S. Este es otro también muy común. Coser con C habla de cocinar, cuando estamos hablando de temas de culinaria en la cocina. Por ejemplo, voy a cocer las papas para el almuerzo. Ahora, coser con S es la acción de unir con hilo y aguja. Mi abuela sabe coser muy bien. Es más del ámbito de la costura. Otro súper común, tubo con B y tubo con V. Van a ver en estos ejemplos que la B y la V son las que más se repiten en estas palabras homófonas. Y sé que tal vez en España tienen una ligera variación en la pronunciación, pero en Latinoamérica generalmente las pronunciamos la B y la V de la misma manera. Entonces, tubo con B es un objeto cilíndrico, el agua pasa por un tubo, y tubo con V es del verbo tener. Ayer tuve un accidente. Ahora, vamos con bello con B y bello con V. Bello con B es cuando estamos hablando de un paisaje hermoso, de algo hermoso. Entonces, ay, qué carro tan bello, qué montañas tan bellas. Ahora, bello con V es el pelo que sale en mi cuerpo. Entonces, me salió vello en los brazos. Todos tenemos vello en las piernas. Esos tips de escritura les van a servir sobre todo si ustedes necesitan escribir algo formal en español o están chateando con alguien, entender cuál es la escritura correcta. Vamos con revelar con B y revelar con V. Revelar con B es resistirse o sublevarse. Por ejemplo, el pueblo decidió rebelarse. Viene la palabra rebelión. Ahora, hay un revelar con V que es mostrar algo que está oculto. Me reveló su secreto, por ejemplo. Otra palabra, Asia y Asia. Asia con S y sin H y Asia con H y con C. Asia sin H y con S es el continente. Me gustaría viajar a los países de Asia, por ejemplo. Y Asia con H y con C y ojo, tilde en la I del verbo hacer. Hacía mucho calor en ese día. Grabar con B y grabar con V. Grabar con B es registrar sonido o video. Por ejemplo, vamos a grabar un podcast o voy a grabar los videos para Learning Spanish Like Crazy. Ahora, grabar con V es poner impuesto. El gobierno va a grabar las bebidas azucaradas.
Esto es muy común que lo confundan incluso los hispanohablantes. Hay, ahí y hay. Hay con H y con Y, ahí con H intermedia y tilde en la I, y hay sin H y con Y. Entonces, el hay con H inicial e Y es del verbo haber. Hay muchas personas en la calle. Cuando estamos hablando de la AHI, indica lugar. El cuaderno está ahí. Y cuando hablamos de hay sin H y con Y, es una expresión, es una interjección. Suele ser una expresión de dolor o de sorpresa. Ay, me duele mucho la cabeza. Ay, no te había visto. Esto es muy común que se confunda. Y otra súper común, allá con Y, allá con el y allá sin H. Allá con H y con Y o con Y, se le conoce de las dos maneras a esta letra, es del verbo haber. Espero que haya comida. Allá con H y con el Y o doble L, se le dice de las dos maneras a esta letra, es del verbo encontrar, hallar. El libro se halla en la biblioteca. Y allá sin H y con el Y indica un lugar lejano. Por allá vive mi abuela. También es muy común que incluso los hispanohablantes confundamos esta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Yo les voy a dar una frase y les voy a dar dos opciones y ustedes me van a decir la que crean que es correcta. No quiero botar este pan todavía. Está bueno. ¿Botar con B o con V? Botar con B, porque estamos hablando de desechar. No quiero desechar ese pan. Vamos con una que no les expliqué en el video, pero me gustaría ver como la intuición, no sé, es que les dice. Ayer mi perro se cayó en una gran onda. Onda con H o sin H. En este caso sería onda sin H. Y otra, ya he hecho la carta al buzón. Hecho con H o sin H. Sin H, porque hecho con H es un suceso y hecho sin H es de depositar. Al español, los artículos a veces simplemente desaparecen. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paulina, soy de la ciudad de Medellín, en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Como sabemos, en español usamos artículos casi todo el tiempo. El, la, los, un, una, un montón de artículos. Pero a veces simplemente desaparecen. En algunas ocasiones los omitimos, no es necesario decirlos, y sé que es un tema que a veces vuelve locos a las personas que no son nativas del español porque no entienden muy bien en qué casos se omiten o en qué casos sí deben estar presentes. Porque si omites el artículo de una oración donde sí debe ir un artículo, la frase puede sonar un poco extraña o rara. Entonces es mejor aprender a identificar cuándo lo omitimos y cuándo no. Ejemplo, decimos mi hermano es médico, pero si decimos mi hermano es un médico, aunque la oración está correcta, no es como la manera tan natural. Y ustedes saben que aquí buscamos que su español sea más fluido, más nativo, más natural. Entonces vamos a tratar un poco de este tema de las veces que no usamos los artículos en español. Vamos primero con un repaso rápido. ¿Qué es un artículo? Los artículos son palabras pequeñas que acompañan a los sustantivos. Tenemos dos clases de artículos definidos y artículos indefinidos. Los artículos definidos es cuando hablamos de algo conocido, el, la, los, las.
Indefinidos es cuando hablamos de algo no muy específico. Un, una, unos, unas. Ejemplo, el perro duerme. El perro, estamos hablando de un perro en específico. El perro de mi tía duerme, por ejemplo. Un perro duerme. Estamos hablando de cualquier perro. La ciencia dice que un perro duerme 10 horas al día. Este dato me lo acabo de inventar, es simplemente para ejemplos prácticos. Entonces, el perro duerme, un perro específico, un perro duerme, cualquier perro. Pero entonces, como les decía, en español hay contextos donde el artículo no se usa. Por ejemplo, con profesiones, nacionalidades y religiones. Cuando usamos el verbo ser para hablar de profesiones, de religiones o de nuestra nacionalidad o de cualquier persona, no usamos artículos. Yo digo, mi hermana es profesora, soy colombiano, ellos son católicos. Decir, soy un colombiano, por ejemplo, no es incorrecto, pero suena diferente. Puedo decir, soy un colombiano orgulloso, porque significa ya uno entre varios, como un matiz de identidad o comparación. Entonces, aquí un tip práctico. Si solo dices que eres sin adjetivos, no vas a usar artículo. Si vas a dar más información o descripción, usa un artículo. Ejemplo, es médico. No estoy dando más información, no estoy dando descripciones, no uso artículo. Es un médico excelente. ¿Por qué puse el un? Porque estoy dándole ese adjetivo de que es excelente. Entonces ya saben, si es algo así muy completo, sin nada más, es médico. Si voy a dar más información, es un médico excelente. Ahora, vamos con otro caso. Cuando hablamos de cosas en general. Si hablamos de una manera muy general, sin referirnos a algo específico, el artículo puede desaparecer, sobre todo con sustantivos incontables o conceptos abstractos. No tomo café. Estoy hablando general. No me gusta tomar café. Pero si yo digo no tomo el café, sería una taza completa de café. No tomo el café de mi abuela. Eso ya es más específico, entonces ahí sí usamos el artículo. Pero para decir en general, no tomo café, no como piña, cualquier cosa por el estilo, vamos a hacerlo sin el artículo. Vamos con otro ejemplo, expresiones fijas o institucionales. Hay frases donde por costumbre realmente no usamos el artículo. No hay como una regla gramatical específica que nos indique, sino que es frases comunes, cotidianas, que ya sí debes entrar como a memorizar. Por ejemplo, voy a casa, no voy a la casa. Esto también va a depender mucho de la forma de hablar de cada región y cada país. Tengan en cuenta de que no es incorrecto, son tips para sonar un poco más natural, pero como les he dicho en muchos de los videos, el español va a cambiar demasiado según el país o la ciudad en la que estés. Puede ser un mismo país, pero en X ciudad se habla de una manera y en Y ciudad se habla de otra. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Estoy en clase. No decimos estoy en la clase, a menos de que vayamos a especificar cuál clase. Estoy en la clase de la profesora Marta, por ejemplo. Voy a misa. No voy a la misa. Ahora, con la expresión de ir al trabajo sí va a llevar artículo. Voy al trabajo, porque esto puede ser un poco más específico. En títulos, listas, carteles, también vamos a omitir el artículo cuando hablamos de una manera general o esquemática. Por ejemplo, entrada gratuita, prohibido fumar, amor, libertad, justicia, historia universal, clases de español online. Ninguna de esos no
decimos el artículo. Yo no voy a decir la entrada es gratuita en un cartel porque aquí se busca ser como más breves en el idioma. Con sustantivos en plural que expresen generalidad, a veces también podemos omitir el artículo, pero esto también va a ser dependiente de si estamos en un contexto más literario, periodístico, de escritura o de un habla cotidiana. Porque si yo digo, por ejemplo, niños necesitan atención, esto sería algo que podría ver perfectamente en redes sociales, en un artículo, en un periódico, en una revista. Mujeres luchan por la igualdad. Esto es algo que podría ver en una miniatura de YouTube o en una noticia, pero en el habla cotidiana podemos escuchar, los niños necesitan atención, las mujeres luchan por la igualdad. Entonces, ahí va estando como este contraste que ustedes con la práctica de ir leyendo y escuchando mucho el idioma se van a acostumbrar y van a identificar mucho mejor. Vamos a practicar. Yo les voy a decir una frase y ustedes deciden si lleva artículo o no. Profesor enseña español. El profesor enseña español. Soy estudiante. Perfecto, la dejamos así. Soy estudiante. Voy a escuela todos los días. Voy a la escuela todos los días. Estoy en clase. La dejamos así. Estoy en clase. Amor es importante. El amor es importante. Café está muy caliente. El café está muy caliente, porque estamos hablando aquí de uno en específico. Estoy segura de que conoces más palabras de las que tú crees. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, una ciudad ubicada en Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes acá en el canal y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los prefijos. Entonces, esto nos va a ayudar a aprender español de una manera más inteligente, porque no vamos a memorizar listas largas, sino que vamos a entender patrones. ¿Por qué? Porque cuando entiendes un patrón, entiendes muchas palabras en un menor tiempo. Entonces veremos prefijos comunes como anti, re, luego otros prefijos importantes que tal vez no siguen un patrón, pero que son palabras muy comunes del español. Entonces vamos a ver como palabras compuestas. Primero definamos qué es una palabra compuesta. Una palabra compuesta es una palabra formada por dos partes que se unen para crear un nuevo significado en una sola palabra. Entonces, en español, las palabras compuestas se forman con prefijos y estos prefijos tienen un significado que es constante. Siempre va a ser el mismo. Entonces, cuando sabes el significado de un prefijo, ya entiendes la mitad de la palabra. Y si has visto una palabra que entiendes, pero no sabes qué significa ese prefijo que tiene antes, ya con estos patrones vas a quedar experto en este tema de palabras compuestas. Ejemplo, antivirus. Anti significa contra. El virus es la enfermedad. Entonces, si entiendes anti, no necesitas memorizar esta palabra desde cero. Vamos a comenzar con los patrones, ¿les parece? El primer patrón que vamos a ver es el del ejemplo anterior, anti. Anti es un prefijo que significa en contra de o como un prefijo de prevención.
Entonces, significa oposición, protección, estar en contra. Es un patrón muy estable. Si ves anti, casi siempre funciona igual. Ejemplos. Antisocial. Él es muy antisocial. No le gusta salir. Es decir, que está en contra de la sociedad y de estas dinámicas sociales. Antivirus. Necesito un antivirus para mi computadora. Necesito ese programa que proteja mi computadora del virus. Antiinflamatorio. Este medicamento es antiinflamatorio. Ese medicamento me va a proteger de la inflamación. Antitabaco. Hay leyes antitabaco en muchos países. Hay leyes que están en contra del tabaco en distintos países. Anticuerpos. El cuerpo produce anticuerpos cuando estás enfermo. Este nuevamente es como un significado de protección. Cuando es algo como de medicina del cuerpo, va como por ese lado de proteger. Antirrobo. Ese banco tiene un sistema antirrobo. En contra del robo, protege del robo. Entonces es un patrón muy claro y es de los más comunes que van a encontrar en el español. Vamos con otro patrón muy claro, re. El prefijo re también es uno de los más importantes del español. Tiene dos usos principales. Re de hacer algo otra vez, de repetir una acción. Entonces tenemos rehacer. Tengo que rehacer el trabajo. Yo ya había hecho el trabajo, pero tengo que hacerlo nuevamente. Entonces, para no decir tengo que hacer nuevamente el trabajo, digo tengo que rehacer el trabajo. Reescribir. Voy a reescribir el texto. Para no tener que decir esa frase larga de voy a escribir el texto otra vez, digo voy a reescribir el texto. Vamos con reabrir. El restaurante va a reabrir en la mañana. Entonces, el restaurante ya estaba cerrado, pero estuvo abierto alguna vez, entonces va a reabrir. Esto también pasa cuando algún negocio dice que va a cerrar temporalmente, entonces es reabrir. O cuando dicen, por ejemplo, reinauguración. Era un negocio que ya estaba, tuvo una inauguración en algún momento, pero la van a repetir. Y hay otro significado que es un poco más coloquial, que es para intensificar. El uso de esto es muy frecuente en Latinoamérica, entonces les va a ayudar a identificar porque así es como hablamos cotidianamente. Entonces, de si yo digo re bueno, este café está re bueno. Es para intensificar ese adjetivo de que está bueno, de que tiene buen sabor. Re caro. Ese celular está re caro. Es para decir que el celular es muy costoso y ese re de prefijo hace que sea como más intensa, le da más intención a la palabra, le da más fuerza. Reinteresante. La clase fue reinteresante. Re lindo o re bonito. Tu perro es re lindo. Tu perro es re bonito. Aquí funciona como very o really, sería como este prefijo. Como les digo, es un uso informal, pero que realmente es súper cotidiano. Entonces lo pueden usar básicamente con cualquier adjetivo, como estoy recansada. Entonces, este tipo de prefijos les van a ayudar a intensificar estas acciones. Quedé rellena después de la comida, el lugar estaba re ruidoso, entonces es para intensificar. Vamos con des. El patrón des nos indica que algo se quita, se invierte o se niega.
Damos con ejemplos para que nos quede más claro. Desconectar. Voy a desconectar el cable. El cable está conectado, lo voy a quitar, entonces uso el prefijo desconectar. Desordenar. Los niños desordenaron la casa. Aquí también, por ejemplo, la palabra desordenado. Eres una persona desordenada, es decir, el contrario a ordenado. Es como un antónimo, básicamente, de la palabra que le sigue cuando vean este prefijo. Deshacer. Voy a deshacer el error. Desaparecer. El documento desapareció por arte de magia. Desconfiar. No desconfíes. Todo está bien. Entonces ya saben, este patrón de des y luego alguna otra palabra va a significar como negación, quitar, un antónimo, lo contrario a la palabra que le sigue. Sub. Sub significa debajo o inferior, una posición de menor nivel. Entonces, subterráneo. El metro es subterráneo. Submarino. El submarino está bajo el mar. Subtítulo. Activa los subtítulos. Subdirector. Habla con el subdirector. Entonces, el subdirector no es la persona principal, es como la segunda al mando, un nivel inferior. Ahora vamos con algunas palabras comunes compuestas que no tienen un patrón, pero sí son muy cotidianas en el día a día. Son como vocabulario básico, pero ya con estos patrones tienen la mayoría hecho. Paraguas. Lleva paraguas porque va a llover. Parabrisas. El parabrisas está sucio. Sacapuntas. Necesito un sacapuntas. Aquí también podría haber un prefijo de sacacorchos para quitarle el corcho a los vinos. Pero tienen mucho sentido estas palabras compuestas. Saca y luego el objeto que va a retirar, a sacar. Abrelatas. ¿Dónde está el abrelatas? Nuevamente, verbo abrir, abre y latas, el objeto. Rompecabezas. Este rompecabezas es difícil. Rascacielos. Esta ciudad tiene muchos rascacielos. Muchas de estas palabras terminan en S y no van a cambiar cuando estén en plural. Eso es como una nota extra para que mejoren un poco como el nivel. ¿Está bien o está bien? ¿Para qué o para qué? Hoy vamos a hablar de las contracciones en español. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su instructora de español de Learning Spanish Like Crazy. Antes de ver este video, recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para que estén pendientes de todos los videos que estamos subiendo en el canal. Hoy vamos a hablar de algo que casi nunca aparece en los libros de texto, en los libros de gramática, pero que se escucha todo el tiempo en la calle o en la cotidianidad del español, y son las contracciones y reducciones de las palabras. Porque los nativos muchas veces no pronunciamos las palabras completas, sino que hacemos algunas abreviaciones. Pero esto no es algo gramaticalmente oficial, por lo que es algo que muchas veces no se enseña, pero que es importante aprender para algo más cotidiano. Ojo, este tipo de contracciones no se usan en ensayos, en alguna conversación formal, en alguna entrevista, sino que es algo para el más cotidiano. Estoy mandando un mensaje en WhatsApp, estoy hablando con un amigo que me encontré en la calle. Es en estos casos en los que hablamos de esta manera, pero si ustedes viajan a un país hispanohablante, es importante que las conozcan para que las puedan entender.
Entonces, este tipo de contracciones sucede generalmente por la velocidad del habla. Cuando hablamos muy rápido, comenzamos a omitir ciertos sonidos o ciertas partes de las palabras o de las frases. No es incorrecto, pero sí es informal. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos para, la palabra para, la solemos abreviar. Por ejemplo, la palabra de la frase está bien, está bien. Omitimos la E y la S, está bien. Voy a ir. A veces cuando lo decimos muy rápido suena como voy a ir. No suena mucho la Y, voy a ir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Notan la diferencia un poco? Vamos a ver. Listo, vamos con ejemplos. Con la abreviación de para, que es pa, voy para allá, decimos voy para allá. Es para ti, es para ti. ¿Para qué? Decimos pa' qué. Ahora les voy a hablar de una contracción que sí es oficial. Combinando de y el. No decimos de él, sino del. La casa de el profesor, no, la casa del profesor. Omitimos una de las dos E para que suene mejor, la casa del profesor. Otra que también es oficial, a más el, a. Voy a el parque. No, voy al parque. Con el ejemplo de está, que lo cambiamos por ta. Está bien, está loco. Vamos notando ahí como las formas no oficiales. Para estoy utilizamos toy. Omitimos el es y decimos el toy. Estoy cansado para decir estoy cansado. Estoy feliz para decir estoy feliz. Esto también se puede percibir como de una manera tierna de decir las palabras. Voy a, que lo acortamos a voy. En vez de voy a estudiar, voy a estudiar. En vez de voy a salir, voy a salir. Puede que piensen que las estoy diciendo muy rápido, pero este tipo de frases solo funcionan cuando uno los dice como a esa velocidad. Porque decir voy a salir suena raro, pero voy a salir suena bien. Tiene que ser como con cierta velocidad. Pero ya ustedes van viendo a qué se refiere. En algunos lugares, por algunos acentos, como en países como Costa Rica, Puerto Rico, en las zonas de la costa de Colombia, se suele omitir mucho la S. Es una S como aspirada. Entonces, en vez de decir nosotros, dice nosotros, como si hubiera una H al final. Nosotros vamos, el vamos tampoco le pronuncian la S. Entonces es algo más de acentos. Para preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? También se puede ver en países como Argentina que se pregunta más y Franco, ¿qué haces? Para la palabra nada, esta es otra contracción que suele ser común. Na, omitimos el da del final y solo decimos na. En vez de decir no quiero nada, no quiero nada. No por nada, no por nada, no por nada. Entonces esa es otra contracción no oficial. Todo, omitimos el do y decimos solo to. Para decir todo está bien, todo está bien, todo está bien. ¿Ven? Es una frase muy rápida, entonces se omite cierta parte de la palabra y suena así, como omitiendo partes. Entonces, no sé cómo lo ven, muy difícil de comprender. Les voy a dar frases con algunas contracciones y traten de repetirlas para que suenen con una pronunciación más nativa, más natural. Para mí que eso no va a funcionar. Para mí que eso no va a funcionar. Está todo bien, no te preocupes. Está todo bien, que no te preocupes.
Estoy cansadísima. No dormí nada. Estoy cansadísima. No dormí nada. Voy a llamar a mi mamá. O a llamar a mi mamá. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? No quiero nada. Gracias. No quiero nada. Gracias. Bueno, importante recalcar en qué situaciones la usamos. Conversaciones con amigos, mensajes de voz, canciones, conversaciones cotidianas, memes, en TikTok, pero no se usa en exámenes formales, en entrevistas de trabajo, correos académicos, presentaciones. Usarlas bien te hace sonar natural, pero también hay que ser muy conscientes en qué ocasiones no usamos este tipo de contracciones. En español decimos con ella, con usted, con él, pero decimos con tú, con yo, o cuál sería la manera correcta de decirlo. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Grace. ¿Alguna vez han escuchado a un hispanohablante decir quiero hablar contigo o ven conmigo y te has preguntado por qué no decir con tú o con yo? Si has aprendido español, seguramente te enseñaron los pronombres, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, pero muy pocos cursos explican que con la preposición con no usamos ni el pronombre yo ni el pronombre tú. En español tenemos dos palabras especiales que no existen en inglés realmente que usamos todos los días. Esas palabras son contigo y conmigo. Entonces, en este video les voy a explicar cuándo se usan, por qué existen, cómo usarlas sin confundirse, la diferencia que tienen con la palabra consigo y cómo sonar pues como más natural con ejemplos de conversación. Y también haremos un ejercicio de práctica. Empecemos con por qué existen estas palabras. Necesitamos saber el origen para que todo esto tenga sentido. Como les comentaba, en español normalmente decimos con él, con ella, con nosotros, con ustedes, con ellos, pero cuando hablamos de tú y yo, el español decidió crear estas palabras especiales. Con yo vendría siendo conmigo y con tú vendría siendo contigo, pero en ningún momento vamos a usar con tú ni con yo. Son palabras que nacieron hace siglos para que el idioma suene más fluido. Piénsalo así, suenan más cortas, más suaves, más naturales. No dices with I en inglés, ¿cierto? Dices with me. Pues el español también buscó su forma más cómoda de decir estas palabras. Y como realmente los pronombres más usados son yo y tú, pues se crearon estas palabras. Entonces, conmigo significa with me. Lo usas cada vez que hablas de algo o de alguien que está junto a ti o se mueve hacia ti. Ejemplos básicos. ¿Quieres venir conmigo? Traje tu cuaderno conmigo. Mi perro duerme conmigo. No te preocupes, puedes contar conmigo. Otros ejemplos. Siempre llevo mis llaves conmigo. Ella se siente cómoda conmigo. Puedes caminar conmigo un momento. Vamos con un mini diálogo. ¿Vas al supermercado? Sí. ¿Vienes conmigo? Claro, vamos. Ven que en ningún momento dijo con yo. Ahora, ¿qué significa contigo? Significa with you. Se usa cuando hablas directamente a otra persona, cuando vas a hacer algo junto a ella o en su compañía. Quiero hablar contigo. Voy a ir al concierto contigo. Estoy muy bien contigo.
¿Puedo ir contigo? Me siento más seguro contigo a mi lado. Siempre aprendo algo nuevo cuando hablo contigo. Vamos con un mini diálogo. Voy a ir al médico. Yo voy contigo si quieres. Gracias. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes con esto? Que muchos estudiantes dicen con yo, con tú, y aunque se entiende, suena muy incorrecto. Una persona nativa jamás usaría estas formas. Otros errores frecuentes es decir frases como voy contigo yo, ella quiere ir conmigo yo, como que mezclan las formas. O puedo hablar con tú. Y estas formas realmente no funcionan. Ahora, ¿qué pasa con la palabra consigo? La palabra consigo sí existe, pero tiene un significado diferente. Consigo puede ser también un verbo, la conjugación de conseguir en primera persona. Yo consigo los lápices. Pero en este significado que estamos viendo similar a conmigo y contigo significa with himself, herself or themselves. Y es más común en un lenguaje formal realmente o una parte más literaria. Por ejemplo, lleva los documentos consigo. Siempre tiene el celular consigo. El detective llevaba un cuaderno consigo. Pero realmente en un español más cotidiano, más informal, preferimos usar la forma con él, con ella, con ellos. Así que no es necesario preocuparse tanto por la palabra consigo, pero es importante conocerla porque en ocasiones la pueden oír, la pueden leer o incluso la pueden llegar a usar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo quedó de claro este tema. Voy a darte algunas frases, piensa en la respuesta, yo les voy a dar unos segundos y luego les doy la respuesta correcta. Si necesitan más tiempo para pensar, pueden pausar el video mientras lo hacen. Al principio se trata de calidad, de eficiencia y no tanto de rapidez. Cuando comprendan bien el tema, va a ser mucho más natural hacerlo a una mayor velocidad. Primer ejercicio. ¿Quieres venir al parque? ¿Quieres venir al parque conmigo? Quiero hablar después de clase. Quiero hablar contigo después de clase. Ella siempre lleva su botella. Aquí tenemos dos opciones. Ella siempre lleva su botella con ella, pero ven la repetición del pronombre ella en ambas partes. Por eso es que existe la palabra consigo. Ella siempre lleva su botella consigo. Suena más natural, no suena tan repetitivo y es un poco más fluido. Voy al cine si quieres. Voy al cine contigo si quieres. Mi gato duerme. Mi gato duerme conmigo. ¿Sabías que en español tenemos palabras que simplemente no existen en inglés? Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de la ciudad de Medellín, ubicada en Colombia, y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Bienvenidos nuevamente a un video del canal. Hoy tenemos un tema que me gusta mucho,
y son esas palabras que existen en español, pero no tienen una traducción directa al inglés. Entonces, situaciones que en inglés nos toca explicar con frases enteras o largas, en español existen palabras para eso. Entonces, es importante que ustedes la conozcan porque les va a facilitar mucho el lenguaje y no tienen que explicar todo en una frase larga, sino en una sola palabra. Y también son expresiones y palabras que los van a hacer sonar como nativos. Va a reflejar que tienen un muy buen dominio del idioma. Entonces, vamos a comenzar, pero antes de eso, recuerden suscribirse al canal, activar campana de notificaciones para que no se pierdan estos videos educativos. El objetivo es que ustedes sigan mejorando en su español cada día. Y aquí en Learning Spanish Like Crazy nos esforzamos para que ustedes tengan constantemente contenido útil. También tenemos algunos temas culturales por ahí, por si también les interesa. Vamos con la palabra sobremesa. Para ustedes, ¿qué significa la palabra sobremesa? En España y algunos países hispanohablantes significa ese momento de conversación que se tiene al terminar de comer. Ejemplo, la sobremesa del domingo con mi familia es la mejor parte del día. Pero cuidado aquí, porque en Colombia sobremesa significa algo diferente. La sobremesa es el líquido con el que acompañas la comida, especialmente el almuerzo. Líquido porque si te dicen que van a tomar de sobremesa, puede ser un jugo, puede ser una gaseosa, puede ser una aromática, cualquier cosa. Pero entonces a esa bebida que acompaña la comida se le llama sobremesa. Vamos con otra que me encanta y es estrenar. Estrenar es cuando usas algo por primera vez. Entonces, si compras un carro y lo estás empezando a conducir, estás estrenando carro. Si te acabas de mudar a una nueva casa, estás estrenando casa. Y sobre todo es muy común para el tema de la ropa. Estrenar ropa. Cuando te pones por primera vez una blusa hermosa que te compraste, un pantalón que compraste ayer y te lo vas a estrenar hoy, por ejemplo. De hecho, a la ropa que se compra en diciembre, al menos aquí en Colombia, cuando vamos a usar pues esta ropa nueva en diciembre que se compra bastante para estas festividades, se le dice el estreno. Hay que comprar el estreno. Entonces, comprar el estreno es ir a comprar esa ropa que vamos a estrenar en diciembre. Vamos con la palabra merienda. Merienda es una comida ligera entre el almuerzo y la cena. También hay unas variaciones en los países, en algunos se les dice el algo, vamos a comer el algo después de clases o vamos a comer la merienda después de clases. Vamos con otra en cuanto al tema laboral, la quincena. Quincena, pues en inglés tenemos fortnight, que vendría siendo 2 semanas, pues 15 días, pero quincena en español y en los países hispanohablantes es el pago que recibes de tu trabajo cada 15 días. Con la quincena me compré unos zapatos nuevos. La quincena del 15 o la del 30 es ese sueldo que te pagan en las empresas que es cada 15 días. Entonces, a ese pago en general se le llama quincena. Vamos ahora con la palabra atardecer. Muchos de ustedes seguramente acaban de pensar, pero si atardecer es sunset, eso sí tiene traducción al inglés. Es ese momento donde el sol baja, el cielo cambia de color, pero en español, atardecer también funciona como verbo. Entonces aquí está pues como la diferencia con el idioma. Entonces, como un verbo, ayer atardeció muy temprano. El sol bajó muy temprano.
Entonces aquí lo usamos tanto como sustantivo como verbo. Vamos con otra palabra muy chévere que sería antojo. Antojo vendría siendo ese deseo repentino de la nada en un momento aleatorio de comer algo. Entonces, ejemplo, tengo antojo de pizza. Me dieron muchas ganas de comer pizza. Las embarazadas suelen tener muchos antojos, por ejemplo. Entonces, esta palabra me encanta, es muy útil cuando te antojas de alguna comida o también puede ser para hacer alguna acción, alguna actividad. Estoy antojada de ir al centro comercial. Puede ser una oración. Las siguientes dos van muy de la mano. La primera es desvelar o desvelado, que es cuando no dormiste en toda la noche. Estoy desvelado porque estudié para el examen. No dormí, me quedé desvelado o trasnochado, cualquiera de las dos. Cuando o te acuestas muy muy tarde o básicamente no dormiste nada. El desvelarse también se utiliza como sinónimo de insomnio, pero muchas veces esta palabra en español tiene esa connotación de quedarse despierto para hacer algo. Me trasnoché en una fiesta, me trasnoché viendo películas, me desvelé porque era el cumpleaños de mi prima. Y la otra sería madrugar. Madrugar es levantarse muy temprano. Ejemplo, mañana madrugo para ir al aeropuerto. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana, por ejemplo. O mi sobrina madruga mucho todos los días para ir a la escuela. Ella se tiene que levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo. El término madrugar obviamente puede variar de persona en persona porque para muchos levantarse a las 7 de la mañana ya es muy tarde, para otros puede ser muy temprano, entonces significa para ellos madrugar. Vamos con la palabra friolento o friolenta, que es esa persona que siempre tiene frío, que le da frío con mucha facilidad, que siempre está sintiendo frío, siempre tiene un abrigo encima. Entonces, mi amiga es muy friolenta. ¿Ustedes son friolentos o más bien no? Cuéntenme en los comentarios ahí. Digan, yo sí soy muy friolento o yo no soy muy friolento. Es una palabra también muy interesante. Otra tenemos empalagar. Empalagar es cuando algo es tan dulce que ya no puedes soportarlo, que sí, de verdad se vuelve algo insoportable. El pastel de cumpleaños me empalagó. Ese postre está muy empalagoso. Entonces, puede transformarse tanto en adjetivo como en verbo. Otra muy chévere, pasado mañana. En inglés sería the day after tomorrow, pero en español tenemos la expresión pasado mañana. Es fácil, corta, sencilla para poder identificar los días y para, por ejemplo, hoy es miércoles y yo me quiero referir al lunes, antier o anteayer. El antier es una variación que surgió porque como en español la velocidad del habla es muy rápida, el anteayer se escuchaba como antier. Y vamos con la última que sería tutear. Tutear y ustear. Como en español tenemos estos pronombres que son tú y usted, que a veces pueden ser muy confusos, en el canal tenemos ya un video explicando un poco sobre estos temas, entonces vayan a verlo si no lo han visto. Cuando usamos esta forma del tú, le decimos tutear. Cuando usamos el usted, le decimos ustear. Entonces, yo voy donde un profesor, ¿lo puedo tutear? Entonces le estás preguntando al profesor si lo puedes tratar con el pronombre tú en vez del pronombre usted. O, por ejemplo, en Venezuela usan mucho el usted, es decir, que hablan con el usted en vez de el tú. ¿Te ha pasado que sabes usar el subjuntivo en presente, pero cuando la frase es en pasado, tu cerebro se apaga? Hoy te voy a ayudar con ese problema. No estás solo en esto. Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy.
Hoy vamos a hablar del pretérito imperfecto del subjuntivo. Se los voy a explicar de la manera más fácil posible para que a ustedes les quede muy claro y puedan utilizarlo en su día a día. Entonces, esas frases que tú escuchas como quería que vinieras, era importante que estudiaras, ya no te van a generar confusión y las vas a dominar por completo. Entonces, ¿qué es el imperfecto del subjuntivo? ¿O cuándo lo utilizamos? Es cuando la oración principal está en pasado. Entonces, vamos a necesitar el subjuntivo en la segunda parte de la frase. Quiero que vengas está en presente. Quería que vinieras está en pasado. Ambas son en subjuntivo, pero cambia el tiempo verbal. Si aún no saben bien en qué casos usar el subjuntivo, tenemos un par de videos en el canal que les pueden ayudar. Entonces, vamos a aprender cómo usar ese pasado una vez que ya dominemos el presente. Vamos a comenzar con la parte más técnica. El verbo. El verbo en pretérito indefinido, que sería como la tercera persona plural, pero no nos vamos a enredar con estos términos. El ejemplo, hablar, hablaron. Comer, comieron. Vivir, vivieron. Tener, tuvieron. Ser, fueron. Recuerden que hay verbos irregulares que no van a seguir del todo las reglas del español. Ahora, quitamos ese ron, esa terminación de R o N, y añadimos las terminaciones correspondientes al subjuntivo. La más común, ra. Yo hablara, tú hablaras, él o ella hablara, nosotros habláramos, ellos hablaran. Esta es la forma que más se usa como en la vida real. Porque hay otra forma que sería con se, como hablase, pero esta no se usa tanto, no suena tan natural, entonces no los quiero enredar con esto. Ahora, ¿cuándo se usa? Deseos en el pasado. Quería que me llamaras. Es algo que ya pasó, es un deseo que tuve antes. Esperábamos que llegaran temprano. No llegaron temprano, pero les estaba expresando ese deseo que tenía. Opiniones o valoraciones en el pasado también. Era importante que estudiaras para el examen. Me parecía raro que no dijera nada. También para emociones en el pasado. Me alegró que vinieras. Me molestaba que hablaran tan fuerte. No importa realmente cuándo pasó la acción, importa el tiempo del verbo principal. Un error muy común es escuchar a las personas decir como quería que vienes o era importante que estudias, pero recuerden, verbo principal en pasado igual a subjuntivo imperfecto, siempre, sin excepción. Acá es importante hacer una aclaración. Este tiempo verbal no habla del pasado, habla desde el pasado. De esta manera suena un poco extraño, ¿cierto? Pero ya te lo voy a explicar. Escucha esta frase. Quería que vinieras mañana. Pero mañana habla del futuro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el verbo es vinieras, que está en el imperfecto del subjuntivo. ¿Por qué no decimos vengas? Porque el tiempo del subjuntivo no depende del calendario, depende del verbo principal. ¿El verbo principal cuál era? Quería, el verbo querer. Quería está en pasado, por eso digo vinieras. Quería que vinieras mañana, no hoy. Quería que vinieras mañana, pero no puedes. Entonces, el verbo principal es ese que expresa el deseo, el querer. Y si este está en pasado, usamos esta conjugación, aunque no estemos hablando directamente del pasado.
Evidentemente en muchas ocasiones va a coincidir, pero miren que no siempre se trata del pasado, sino que es un lugar que habla desde el pasado. También no se asusten con este tema. Realmente el imperfecto del subjuntivo no es un subjuntivo diferente al que ya conoces. Este también lo vas a usar para deseos, para emociones, para opiniones, realidades. La única diferencia es el tiempo del verbo principal. Si sabes decir quiero que vengas, va a ser muy fácil decir quería que vinieras. Mira desde qué lugar estás hablando y realmente no es tan complicado. Quédense con esta frase. El imperfecto del subjuntivo no habla del tiempo real, habla del verbo principal. Vamos a hacer una pequeña práctica para ver si este ejercicio les quedó claro. Yo diré una frase, dejo un espacio para que ustedes respondan. Si necesitan pausar el video lo pueden hacer. Recuerden que al principio no se trata de rapidez, sino de hacerlo correctamente. Vamos con el verbo venir. Quería que tú conmigo esta mañana. Quería que tú vinieras conmigo esta mañana. Vamos con el verbo estudiar. Era importante que nosotros más tiempo. Era importante que nosotros estudiáramos más tiempo. Me molestó que ellos no, verbo decir, nada. Me molestó que ellos no dijeran nada. Vamos con el verbo ser. Este puede ser tal vez el más engañoso. Mis padres querían que yo, médico. Mis padres querían que yo fuera médico. Vamos con la última. Verbo llegar. El jefe esperaba que nosotros llegáramos antes. Entonces, siempre que tengan duda entre usar vengas o vinieras, háganse la pregunta, ¿el verbo principal está en pasado o en presente? Si está en pasado, usamos esta conjugación. Si está en presente, usamos la que aprendemos al principio. ¿Listo? Espero que este video realmente les haya servido bastante. Sé que el tema del subjuntivo es un poco complejo cuando estás aprendiendo español y principalmente si tu idioma no tiene este tipo de estructuras, puede ser un poco más complejo, pero con la práctica estoy segura de que lo van a poder lograr fácilmente. Déjenme en los comentarios una frase usando ese subjuntivo que aprendimos el día de hoy. Recuerden, el verbo principal debe estar en pasado. Espero realmente que les haya servido. Si tienen dudas, pueden dejarla en los comentarios. Si quieren practicar su speaking porque están un poco quedados con el habla, tenemos club de conversación gratuito, personas de todos los niveles. Allá son bienvenidos todos para que puedan mejorar esta parte de hablar que muchas veces no tenemos con quién practicar. Es gratis, entonces aprovechen. También suscríbanse al canal, dejen su like, nos ayuda mucho a seguir trayendo este material y este contenido para ustedes. Estaremos leyendo todos sus comentarios, muy atentos a sus sugerencias, dudas, reclamos, comentarios. Todo es bienvenido. Entonces, eso sería todo por el video de hoy y espero verlos en una próxima ocasión. Chao.